Uy, hola Victoria, ¿qué tal este clima de hoy, no? Hola Andrés, sí está lloviendo muy fuerte, pero recuerda que eso no es el clima como lo llamas, sino el estado del tiempo. Por supuesto que sí, vamos a aprender más en la sala de crisis de nuestra unidad. Victoria, antes de que empecemos a contar qué es el estado del tiempo, debemos explicar qué es la atmósfera. La Tierra está rodeada por una capa de gases y es a esa capa a la que llamamos atmósfera. El estado del tiempo es el estado de la atmósfera en un momento dado, como por ejemplo la lluvia. Pero además existe otro término que nos interesa y es el clima, que consiste en las condiciones de la atmósfera en un lugar o una región determinada y durante un periodo determinado, por ejemplo meses o hasta años. Este es el que regula la frecuencia de los fenómenos meteorológicos, como tormentas, vendavales, heladas, oleadas de calor y demás. O sea que el estado del tiempo se mide en minutos, horas y días, mientras que el clima se mide en meses y años. Exactamente. Bueno, en esta oportunidad vamos a ocuparnos principalmente de los fenómenos naturales relacionados con el estado del tiempo, es decir, fenómenos cuya duración es muy corta, pero que pueden llegar a originar desastres, como por ejemplo lluvias intensas, tormentas, vendavales, descargas eléctricas, ciclones tropicales, inundaciones y crecientes súbitas. Y algo más pequeño pero no menos impactante, el granizo. Además, existen también otros fenómenos relacionados con el clima, como la variabilidad climática. Así es, Andrés. Vamos a explicarle a quienes no saben qué quiere decir esto de variabilidad climática. La variabilidad climática es una variación natural del clima que se da entre meses o entre años, lo que significa que hay variaciones de un año a otro. Colombia, por ejemplo, se caracteriza por tener condiciones secas o menos lluviosas en gran parte del país, excepto en la Amazonía y el Pacífico, que van desde finales de diciembre hasta febrero, y de junio a agosto, excepto en los llanos y la Amazonía, donde se presentan lluvias. Por eso es que durante las vacaciones de enero siempre está soleado. En cambio, los tiempos de lluvias van desde marzo hasta mayo y de octubre a diciembre. Por otra parte, los fenómenos del Niño y la Niña suceden en cierta cantidad de años. En el caso del Niño, el fenómeno ocurre cuando las aguas del Océano Pacífico se calientan, generando condiciones secas. En Colombia el clima es más seco o menos lluvioso y sus mayores impactos ocurren en las regiones Caribe y Andina. En cuanto a la Niña, el fenómeno sucede cuando estas aguas están más frías de lo normal, por lo que se vincula con los periodos de lluvias. El clima de Colombia tiende a ser más lluvioso o más húmedo. Es por esto que dichos fenómenos pueden provocar, según el caso, inundaciones, sequías, incendios forestales y otros desequilibrios. Recordemos la pasada temporada fuerte de lluvias, la de los años 2010 y 2011. Se presentó el fenómeno de la Niña más una temporada lluviosa. Colombia sufrió grandes inundaciones y pérdidas sobre los ecosistemas, infraestructuras, cultivos y en general sobre la calidad de vida de muchos colombianos. Sí, Andrés, sí recuerdo mucho que en gran parte de Colombia se destruyeron puentes, vías, colegios, casas. Así fue, Victoria. Fue una situación muy difícil. Sin embargo, fue una oportunidad para fortalecernos como sistema. ¿En qué íbamos, Victoria? Ah, sí. La variabilidad climática es la modificación del clima en un periodo relativamente corto y el cambio climático se refiere a las alteraciones sobre el comportamiento regular del clima de la Tierra. Esto se da de una manera más lenta y no se puede ver fácilmente. Por ejemplo, el deshielo de los glaciares es un impacto del cambio climático. Exactamente, pero para que no haya confusiones podríamos nombrar algunas características del cambio climático y de la variabilidad climática. Perfecto, Victoria. Digamos entonces que el cambio climático ocurre en un largo plazo y que por lo tanto las variaciones que produce no son fácilmente perceptibles. Prácticamente no son notorias para una generación, pero sí para las siguientes generaciones. Es natural, pero se ha ido incrementando por la acción del hombre. Por su lado, la variabilidad climática es fácilmente identificable. Por ello, cuando se presenta puede llegar a afectar a las comunidades, la infraestructura, los ecosistemas y los cultivos, siendo además posible vivir varios eventos en el promedio de una vida humana. Muchas gracias, Andrés. Es por todo esto que debemos entender que los desastres no son naturales. Los desastres se pueden evitar y cuando conocemos el riesgo podemos reducirlo y manejar adecuadamente las situaciones de emergencia. Es importante recordar que la UNGRD ya ha implementado medidas de reducción del riesgo a través de medidas de adaptación a la variabilidad y cambio climático. Por ejemplo, la Casa Bioclimática en San Andrés, que regula su temperatura y tiene techos diseñados para soportar vientos de hasta 180 km por hora. La escuela flotante en el Cesar, que se eleva según el nivel de la inundación. Y la captación efectiva de agua en La Guajira, que captura, almacena y purifica el agua lluvia.
Cuando establecemos medidas de adaptación a la variabilidad y cambio climático, reducimos los daños sobre nuestros recursos naturales, comunidades, sectores productivos, infraestructura y cultivos. Con estas medidas contribuimos a que Colombia sea menos vulnerable y más resiliente frente a la variabilidad y el cambio climático. ¡Hasta la próxima!